Muy buenas tardes, queridos oidores y miradores de la Comuna de la Palabra, para ahorrarme tanto epíteto. No quiero dejar esta ocasión de volver a recordar que ya prácticamente 4 años, 2 meses y los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa sigue en el limbo el asunto. Además de lo tramposo del concepto de desaparición, porque nadie desaparece así como así. No quiero dejar de mandar el usual saludo a Angélica, recordarle que seguimos esperando la aparición de Viridiana. Esos conceptos me siguen generando sospecha idealista, aparición, desaparición, pero no cabe duda que seguramente seguimos esperándola. Hoy, como fue anunciado, vamos a tratar de charlar, platicar y con las personas más indicadas. Hablar de los orígenes y el desarrollo de la enseñanza de la psicología en Morelos, de la formación de psicólogos en Morelos, porque la práctica de los psicólogos creo que debe ser anterior, por lo menos en psicoterapia, psicoanálisis y otras vertientes. Y qué mejor para esta ocasión, que sí voy a cerrar mi boquita para dejarlos hablar. Tenemos al maestro Fernando Iturbe Robledo, quien fue alumno de la carrera de psicología en esta universidad desde tiempos idos. Sí. Es joven el hombre, nada más que entró precoz, igual que René Santoveña entró precoz, el psicólogo René Santoveña. Ambos fueron alumnos en diferentes generaciones, quiero creer, de la carrera de psicología. Ambos fueron docentes de la Facultad de Psicología o de la Escuela de Psicología. Sí. Ambos fueron directores de la Escuela de Psicología y posteriormente facultad. Ambos participaron del diseño del Plan 86. Sí, ambos tienen una larga trayectoria e historia. Y no quiero seguir echando más currículum si no me acabo la hora del currículum de cada uno. Pues si a rajatabla empezamos sobre cómo se formaban los psicólogos aquí cuando no había carrera de psicología aquí en Morelos, cuando no había escuela de psicología aquí en Morelos y se aprueba por un voto de calidad también del rector. Y cómo se practicaba la psicología acá, el psicoanálisis estaba acá, ya estaba Silvia Marcos acá, don Sergio Méndez Arceo ya había traído a Le Mercier, psicoanálisis, el mismo Erich Fromm. Entonces, parece ser que psicología y psicoanálisis se han confundido y no son precisamente lo mismo. Cierro mi boquita y quizás pues por orden de antigüedad y de jefaturazgo, el maestro Fernando Iturbe. Bueno, nada más agrego a tus múltiples ambos, que ambos llevamos tiempo conviviendo, encontrándonos con algún grupo en particular al cual apreciamos bastante, ¿verdad? Sí, al que pertenecemos los dos. Sí. Sí, desde que me acuerdo. Sí. Estaba Luciano Vargas, etc. Bueno, es que pues, la enorme cantidad de exdirectores, algunos seguimos frecuentándonos y es a los que se Fernando. Así es. ¿No? Mira, sí, lo que mencionas es de llamar la atención, cómo habiendo un clima intelectual específico y de beneficio para la psicología, estos personajes tuvieran poco relativo impacto al interior de lo que sería la conformación de una escuela de psicología. Aunque por ahí encontramos precisamente en una reunión que teníamos del Bronx, nos mostraba una persona unas revistas editadas por la universidad donde aparecía formando parte del comité editorial Erich Fromm, ¿recuerdas? Uh-huh. ¿Sí? Incluyendo algunos artículos, es decir, Erich no estaba tan distanciado en ese momento de la institución universitaria. El por qué no se le haya considerado en su momento lo desconozco. Lo que sí también había que contextualizar que aparte de este clima intelectual propicio para la presencia de una escuela de psicología en ese momento al interior de la universidad, había también un boom
en cuanto a demanda de parte de jóvenes por ingresar a nivel superior. No solamente aquí en Morelos, sino también a nivel nacional. Estamos hablando prácticamente de principios de los 70, ¿sí? Y siento, desde luego lo que pueda comentarte creo que rayan en interpretaciones que en descripción puntual de hechos. Tengo más o menos claro, presente, que precisamente por esa demanda surge la necesidad de hacer procesos de selección más agudos, más finos, supuestamente, al interior de las universidades. Y están presentes dos psicólogos, de los cuales yo nada más recuerdo el nombre el apellido de uno, Bracamontes. Ellos entran dentro llegan a formar parte de la administración con el doctor Celis, con en ese momento rector, tanto de la dirección de personal como también en el proceso de selección. A ellos les toca aplicarme una serie de pruebas psicológicas para ver si podía yo entrar o no a psicología. Una vez admitido al interior, lo que encontramos, lo que había era una tira de materias, así como te digo, un cardex, un pequeño cartoncito con una descripción de asignaturas a las cuales nos teníamos que someter. Pero no recuerdo en ningún momento haber visto algún programa, digamos, formal, oficial, de lo que sería propiamente la licenciatura en psicología. Cuando yo entro, nos recibe, sí, en la dirección, al menos ahí estaba de subdirector o director Bracamontes. Creo que nada más están como 15 días, un mes. No sé qué ocurre, no sabría decirte qué es lo que los orilla a retirarse. Y llega Humberto Ponce Talancón, que para aquel entonces o posteriormente estaría figurando en el CNI y durante muchos años fue directamente el tesorero de ese consejo. E igual, me toca ver a Ponce Talancón nada más propiamente 8 o 9 meses y desaparece. Para ese tiempo, al menos en el primer año, o prácticamente los 2 o 3 primeros años de la carrera, lo que encontramos es que los profesores venían de México y las asignaturas se programaban en bloque. Cuando me refiero a bloque, es decir, que si había, por decirte algo, métodos de investigación 5 horas, para que el profesor no tuviera el problema de ir y venir, te chutabas las 5 horas el lunes. Y así con todas las otras asignaturas. Entonces lo que veíamos era un grupo de profesores que iban y venían. Es decir, los profesores eran prácticamente de la UNAM que venían para acá. Era gente de la UNAM. La tira de materias que dices era una copia casi fiel al carbón. Casi fiel o idéntica a la UNAM. ¿Y en qué generación o de qué año estamos hablando? Ay Dios. Cuando Fernando... 74, 79. Entra en 74. Sí, yo formo parte de la cuarta generación. Soy integrante de cuarta generación, 74, 79. Aunque sí, en ese momento también algunos profesores de estos que iban y venían trataban de hacer un poco más de presencia. Recuerdo, por ejemplo, a José Carlos Zamora. Él era egresado de la Universidad de Nuevo León y se vino a hacer su maestría acá en lo que estaba de moda, psicología experimental, en particular análisis experimental de la conducta. Y venía 2 veces a la semana para estar con nosotros. Enedina de la Cruz también era una persona venida de Nuevo León. Ella no era tanto asidua propiamente al conductismo, como sí unas tendencias más hacia el psicoanálisis. Creo que el primer acercamiento que tuve hacia el psicoanálisis fue a través de Enedina de la Cruz. Y otra mujer que se me escapa su nombre, que incluso cuando posteriormente yo fui director, ella estuvo apoyándonos con el grupo de ahí se me va el nombre, de Alicia. ¿Castrillón? No, Alicia Castrillón, así es.
Sí, y es muy amiga de se volvió muy amiga de Alicia Castrillón. Ella también estuvo Sí, con todavía nosotros. me tocó de alumna Alicia Castrillón. Sí, así es. Entonces, bueno, esta persona que también venía de Monterrey, estas tres personas creo que le dieron un poco más de sentido, de estabilidad a lo que nosotros en estos 2 primeros años tratábamos de llevar. Lo demás pues era profesores que iban y venían. Incluso también recuerdo a Luis F. Campos de UNAM, famoso por haber hecho la traducción del el Reynolds, el mentado compendio de condicionamiento operante, que también fue mi profesor. Estuvo y tu libro es naturalmente el Reynolds. Ah, no, claro, había que chutarse el libro de Reynolds, sí, sí. Pero él nos estaba dando historia de la psicología y revisábamos el Reynolds precisamente con José Carlos, que pues él pues estaba clavado en esas temáticas, ¿no? Entonces eso era más o menos el ambiente que... Del prácticamente 74, 79. 74, 75, 78 terminé, sí. Fernando. Y después en lo que yo estaría entrando a... Hay una inestabilidad en lo que se refiere a cuando la presencia de... Se va Humberto Ponce Talancón y llega Huberto Fabre Pruneda. Sí. Ya estoy entre segundo y tercer año. Es cuando también se integra a la base Silvia Marcos, se integra Alejandro Chavarona. ¿Sí? Fernando Bilbao no... No, Fernando Bilbao va a llegar primero a Comunicación Humana y posteriormente, estando yo como director en aquella primera ocasión, nos empieza a apoyar con psicopatología y después pasa a las psicoterapias. ¿Sí? Pero Fernando Bilbao Marcos empieza a hacer sus acercamientos a la docencia, si mal no recuerdo, si no transcriverso, en comunicación humana, como responsable de la clínica de comunicación humana. Mira, entonces tú eres cuarta generación. Cuarta generación, sí. 3 años antes empiezas la carrera de psicología. Sí, así es. Tenían un edificio prestado que era el de sí, bueno, mira, ya desapareció, era en el primer edificio, segundo nivel, estaba por las mañanas vacío, estando de frente al primer edificio ese emblemático, hacia la derecha todo eso era arquitectura. Abajo, ubiquémonos, abajo, el ala izquierda, eran las oficinas de la administración central, sí, rectorables. Al fondo, a la derecha, estaba todo lo que sería servicios escolares. E incluso no estaba tan al frente, sino al fondo entrabas y había un pasillo largo que tenías que caminar para ir a servicios escolares. En el segundo nivel, a mano derecha, bueno, ya subiendo las escaleras, era al revés, a mano izquierda encontrabas arquitectura por las mañanas. Y a mano derecha estaba vacío, ahí se puso psicología. Por las tardes, ahí estaba derecho. En el tercer nivel, todo eso era contaduría, administración. En ese tiempo, tanto en turno matutino como... ¿Sí? ¿Que eran cuántos alumnos más o menos? Eran grupos pequeños, tendríamos cuatro espacios, 4 salones, propiamente. Eran salones grandes, porque, haz de cuenta de donde estaban los ventanales hacia el otro ventanal, así de grande era el salón, era un pasillo más o menos como esto que tenemos aquí, un poquito más, 2,5, 3 metros, y lo demás eran salones enormes, grandes. Y que será, parece unos 30 por grupo. Unos 100 y algo de alumnos. Sí, así es, que muy inquietos. Yo recuerdo estando en primero o segundo año, como representante de grupo, haber asistido directamente a la sala de rectores, donde nos recibió el licenciado Celis Salazar, y el mensaje, palabras más, palabras menos, fue dirigido a los de tercer y cuarto año en el siguiente sentido: muchachitos, ¿os están quietos o mañana les cierro la escuela? Psicología tenía entonces una tradición sin haber estado en la FEUM, porque la FEUM también es de nunca, que yo sepa, nunca perteneció a la FEUM. ¿Tampoco tuvieron ustedes la intención de entrar a la FEUM? Tampoco, jamás, nunca, no. Aunque siempre hubo estudiantes que de manera individual fomentaron, ¿no?, que participáramos, que perteneciéramos a la FEUM. Nunca directamente hubo
una pertenencia de la escuela en ese momento de psicología con la Federación de Estudiantes. Y siempre ha sido por parte de los estudiantes una escuela y una facultad bastante, no voy a decir conflictiva porque el término no sería exacto, Ajá. pero sí con una postura política de organización y de lucha independiente, desde luego que por sí. los derechos de los estudiantes. Sí. Haces que me acuerde de un detalle. Ya siendo director, en una ocasión, no recuerdo por qué subieron en ese momento rector, el ingeniero Fausto Gutiérrez Aragón, y el representante de la federación, Víctor Saucedo Perdomo. A algo subieron, a la dirección. Yo lo recibí, no recuerdo para qué, platicamos, conversamos, y al salir lo que dice Víctor Saucedo es: oye, psicólogo, yo te quiero decir que siempre he sentido que tu escuela tiene atmósfera. Dice, siento como pesado, como que aquí hay neblina, como que no se ve clara la cosa. Eso te transmite un poco la percepción de alguien que, siendo dirigente de la FEU, tenía acerca de la escuela de psicología en aquel entonces. Aún recuerdo que platicamos por esa época, Ajá. cuando fue tu elección como director. Se estilaba que los directores hicieran la pasarela ante la FEUM, ante los sindicatos. Bueno, es que cuando tú llegas es pues sí, ya habíamos pasado, sí tienes razón, me ubico. A lo que me preguntas, mira, yo pasé de ser estudiante hoy a ser profesor mañana, por las mismas necesidades de la escuela. Es decir, tener profesores de aquí mismo. Sí, no porque hubiera estado en mis planes decir yo mañana quiero ser profesor de psicología. Para algunos profesores consideraron que yo tenía la posibilidad de transmitir el conocimiento, el texto, etcétera, lo que quieras tú ponerle, y me invitaron directamente a dar clase, sin yo buscarlo. ¿Sí? Y de igual manera creo que cuando llegó esta cuestión en concreto a lo que preguntas de la dirección, fue sin planteármelo. Voltean, no hay de otra, y sobre el chavito, ¿no? Algunos me ven bien, otros me ven mal, como en cualquier situación. Cuando llega todo este proceso que se hacía con respecto a que presentes tu documentación para aspirar y formar parte de la terna dentro de lo que sería la elección de un director, yo entregué en tiempo y forma mi currículum, mi pequeño plan, que no iba más allá de creo que 2-3 hojas en ese momento, y seguí todo lo formal. Ya dentro del consejo universitario, cuando se llega en concreto a ese punto, el de la Federación de Estudiantes solicita la palabra y dice que quiere hacer del conocimiento público de los integrantes del consejo universitario que yo no he cumplido las condiciones adecuadas para estar en la dirección, puesto que no lo había ido a visitar, a pedirle su voto. ¿Sí? Entonces yo me paro y lo que digo, incluso hasta cometo un error fallido, ahí después se los comento, me paro y les pido disculpas a los consejeros universitarios en pleno. Es decir, si en algún momento falté a alguna cuestión formal establecida dentro de la ley orgánica, les pido disculpas. No fue por mala intención, es por desconocimiento. Pero de acuerdo a lo que yo leí, entregué con tiempo y forma el currículum y el plan de trabajo, que incluso el plan de trabajo no se pedía en ese momento dentro de la ley orgánica. Entregué un pequeño plan de trabajo. Y pues yo le agradecí en ese momento a Saucedo, porque quien en ese momento me estaba impulsando, que era el doctor Clemente Esparza en su calidad de director de psicología, pues nada más me estaba apoyando con sus 3-4 amigos, que sería el director de técnicos laboratoristas, que Efraín Salinas, y los 2 hermanos Concha, Mario y José Concha. Pero nomás uno de ellos estaba normal. Y uno de ellos, a menos que fuera el director y consejero. Eran director y consejero. Sí. Y tan. Y a partir de esa intervención mía, lo que hizo fue que muchos consejeros universitarios se sumaran conmigo y votaron a mi favor. ¿Podría afirmarse que fuiste el primer director de psicología
egresado Sí, de sí. la No, escuela. no, y psicólogo, lo puedes porque saber, José lo Luis puedes Clemente saber. Esparza era Sí, médico. claro. Incluso Rafael Monroy creo que fue Rafael Director un Monroy, rato director sí, mira, interino, que es biólogo. Pero sí, es biólogo. Entre esta situación que les comenté anteriormente de llamada de atención de Celis Salazar, en que se va Humberto Talancón y va a entrar Huberto Fabre. Posteriormente, cuando se va Fabre, ahí hay una laguna, y es ahí en donde entra Rafael Monroy por seis meses. Logra estabilizar a los muchachos, que eran los de tercero, propiamente los que estaban haciendo ese movimiento de tercer año. Yo estaba en cuarto. Y no estábamos, ahorita explico por qué no estábamos dentro de la escuela. Logra estabilizar y darle al menos formalidad a un consejo técnico que se había peleado, se había fracturado, porque estaban algunos a favor de que Huberto continuara, otros que se fuera, pero también había, lamentablemente para Humberto, pese al esfuerzo que hizo, me consta, no era titular. Entonces no cumplía los requisitos para poder obtener, yo siento en ese momento, ya la descalificación, porque había estado nombrado como responsable de la dirección, no como director directamente, sí, puesto que no reunía los requisitos. Entonces tú fuiste el primer director. Yo fui el Y me atrevería entonces a afirmar que el segundo fue René. Sí. Porque en realidad el otro, después de Fernando, entras tú. Sí. Entonces, no sé si quieres agregar algo. Sí, Huberto Fabre, como dice Fernando, tenía el déficit de la formalidad que implica tener un título. Era un tipo que tenía solvencia en cuanto a lo que él manejaba, era egresado de la Iberoamericana, fiel seguidor de La Farga, de Juan Lafarga, de toda la psicología humanística, ya falleció, ¿no? De la propia Ibero. Y aunque trabajaba así la corriente humanista, combinaba cuestiones tanto con el ámbito de la psicología laboral como la de la psicología clínica. Era un tipo muy afable, muy abierto, con mucha flexibilidad, tanto que eso hacía que alguna gente pensara que fuera informal y que se confundiera esta apertura de su parte con dejadez. Pero sí, él llegaba muy bien a esta idea del laissez-faire, laissez-passer, ¿no? De dejar hacer, dejar pasar. Sí. Y entonces tú lo encontrabas, por ejemplo, una mañana jugando con Ramón, el conserje Rayuela, ¿no? En una escuela cuya puerta Huberto Fabre, entiendo, había rediseñado un poco el escenario de la dirección, y entonces una puerta inmensa, pesadísima, ¿verdad? Sí. Pintada de colores. Pero que decía él que simbolizaba, disculpa que te interrumpa, que era de ese tamaño y se abría, porque giraba sobre su eje y se abría totalmente, con lo cual quería él demostrar que era una dirección de puertas abiertas. Su escritorio, en lugar de, como digamos, si tu escritorio está con la coda aquí, es porque tú estás esperando ver de frente a quien llegue a visitarte, ¿no? El escritorio de la dirección de Huberto estaba exactamente al revés, de modo tal que cuando él volteara a verte y recibirte no hubiese un escritorio de por medio, ¿no? Entonces justamente una postura de mayor posibilidad de flujo, ¿no? Verbal y no verbal de comunicación. A mí, cuando yo entro a psicología, él era el director. ¿Tú entras en qué? Yo entro en el año 77 al curso propedéutico, que era un curso propedéutico muy largo. Casi 5 meses duró ese curso propedéutico, ¿no? Y fui la segunda generación, la generación previa a la mía, es decir, la de Toño Arana, por citar un miembro de esa generación. Le tocó el primer curso, ignoro si fue de la misma duración. Pero lo que yo sí te puedo decir es que para mí ese curso propedéutico fue decisivo, ¿no? Porque yo estaba dudando de si quedarme realmente en filosofía o irme a México a estudiar filosofía. Estaba en cualquiera de las dos, me resultaban suficientemente atractivas, pero yo tenía así como que mucho la intención de filosofía. Sin embargo, para mí fue decisivo el propedéutico,
lado porque tal cual como lo diseñaron en aquel entonces, y que yo debo de confesar, a mí me inspiró mucho ese curso propedéutico, y cuando yo me tocó la responsabilidad como director de hacerlo, intenté seguir algunas de las pistas que ahí se establecieron, que era que ellos como estudiantes participaran, por ejemplo. Es decir, había un diálogo mucho más cercano con integrantes estudiantiles de generación más avanzadas, con los estudiantes que se estaban incorporando. Ya se nos había aplicado el examen y entonces estábamos ahí alrededor de más de 100, 120, una cosa así, 120 estudiantes o aspirantes, que al final de cuentas nos quedamos como 40, 50, ¿no? Y era director Huberto. Entonces ese curso propedéutico combinaba muy bien las dinámicas de grupo, dinámicas de animación, conferencias, íbamos a hacer visitas a diversos lados, nos llevaron al Batán, en Puebla, ¿no? Que también pues eso fue decisivo para algunas gentes, porque ir ahí al Batán justamente fue la razón por la que dejaron de ir al propedéutico y se dieron cuenta que no iba a ser lo suyo, ¿no? Es decir, de una vez desde el inicio, tomar la decisión. Cuernavaca es muy pequeño, Sí, ¿no? sí. Se conoce a uno de sus hermanos sí, y todo, así, ¿no? sí. Pero yo nunca sabía que ella había estudiado psicología. Cuando yo la reencuentro, por decir algo, o hay un acercamiento más cercano, es cuando aparece como profesora, justo con Huberto, porque con Huberto llega también Leticia Sánchez Lima, Beatriz, que ella es pedagoga. Ramírez. Sí. Ella es pedagoga y vienen de la Veracruzana. Alejandro Chau, supongo que llegó sí, con Fabre, ¿no? Sí, ya te había comentado que había llegado Alejandro Chau. No Esta Silvia Marcos y Miguel Matra Carcenboy también llega con Huberto Fabre. Con Huberto se estaba logrando una estabilidad. Fíjate que no solamente eso, sino que incluso estuvo impulsando mucho todo lo que era la antipsiquiatría. Vino el representante más famoso en Inglaterra, que escribió... David Cooper, que traía una motocicleta y una chamaco. Un evento organizado aquí. Yo estaba en primer 78 año. Creo que fue. Efectivamente, estaba Silvia Marcos, en el Casino de la Selva. Armando Suárez, Carlos Monsiváis, Félix Guattari, el mismo Franco Basaglia. Fue un congreso muy relevante. De primer nivel, En realidad Morelos concentraba mucho la condición para ello. Eso fue 78. Y agregando otra cuestión, con Huberto Fabre también en donde estuvo mucho tiempo el sindicato de académicos, ahí había un laboratorio de psicología. Inicialmente había ahí cámaras de Gesell. Había cajas de Skinner. Y llevabas condicionamiento operante con Bettina Flauto, en mi caso. Sí. Y después ahí se instaló una cámara de Gesell y se convirtió en la unidad psicosocial. Sí. Pero cuando fueron cámaras de Gesell bien montadas. Teníamos... Porque era para... porque yo estuve ahí directamente y íbamos a tomar el curso para poder filmar y para poder grabar. Pero viene ese movimiento, yo ya estaba en cuarto año y curiosamente logramos que el cuarto año no estuviéramos en clase, sino que nos fuéramos a escenarios directamente. Fue algo que tu servidor promovió directamente. Y Huberto, en esa flexibilidad que le caracterizaba, nos apoyó para que esto pudiera realizarse. Entonces nos dimos a la tarea de colocarnos en donde estaban nuestros intereses en relación a la psicología, por las mentadas áreas tradicionales. ¿Sí? Pero esa cámara de Gesell desaparece una vez que Huberto es retirado de la dirección. Entonces podemos decir que en Morelos como estado, no la UAM, en Morelos como estado tenemos dos visiones de la práctica psicológica, una práctica psicoterapéutica muy clínica, centrada en psicoanálisis, Silvia Marcos, antipsiquiatría, los grupos de Eric Fromm, el mismo obispo don Sergio Méndez Arceo, una visión que está fuera de la universidad y que tiene una proyección internacional Morelos, y por el otro lado una psicología naciente atada al conductismo,
condicionamiento operante de la UNAM. Así es. Sin embargo, cuando tú llegas de director, Ajá. ya estaba Fernando Iturbe, Pues, por perdón, Pues sí, ya estaba ahí, Fernando Bilbao, hasta perdón. donde yo recuerdo. Ya estaba Fernando Bilbao, ya estaba Miguel Matzach, probablemente acaba de llegar Jorge Mario Flores Osorio, Fiallo. Mario Flores Osorio. A mí me dio clase, Mario. Sí, llegó cuando, ¿quién estaba? Y No, Chao te dio llega en clase el Inter también. cuando está, Ya cuando estaba- está Rafael Monroy. o, Mario te lo puede ubicar o mejor que cuando estaba nosotros. quizá en los primeros años de Lucio Cárdenas. Ah, sí, porque nos estamos saltando al Sí, al- o sea, Lucio, sí, pero él venía de la UNAM. Sí, Sí. sí. sí, porque después de Él me dio después clase en la de Después de Huberto de Favre Rafa, vienen los 9 meses de Rafael, Rafael Monroy y después y ya aparece Lucio Lucio Cárdenas. Así es, sí. Y es y donde entonces Mario llega está cuando Mario, estaba Y Mario que también Ross. viene María Eugenia Lafitte. No, María Eugenia Lafitte va a llegar con el Con doctor Esparza. Clemente Esparza, en la parte casi final de Clemente Esparza. Sí. Sí. Entonces, si vemos así esta historia, a lo mejor la afirmación es muy bárbara la que voy a hacer. Como estudiantes siempre mantuvieron una independencia respecto a la federación y una actitud para la formación del psicólogo en la realidad misma, Sí. de acuerdo a los intereses de cada quien. Cuando tú te haces director, Ajá. se puede concretar un proyecto que identifica a la UAM con un proyecto propio de formación de psicólogos. ¿Por qué esa idea del Plan 86? Para darle salida a una proyección propia, más allá de la copia de la UNAM. Yo creo que sí, porque mira, no era, no se sentía propiamente como integrado el tener simplemente esa tira de materias, ¿no? Vamos, ni a contenidos programados llegábamos. Si que hubiera un profesor que te dijera, este es mi programa, y que hubiera continuidad. Eso no quiere decir que no hubiera buena formación. Ha habido en todo este ir y venir, en todo este aparente caos, ha habido presencia de docentes de calidad al interior de la facultad. Vamos, eso no se puede negar. Prueba de ello es la presencia de destacados egresados en distintos ámbitos, en distintos foros. Pero ciertamente faltaba algo que integrara, y te lo diré desde mi particular punto de vista, lo que en su momento yo padecí, no quise que padecieran otros. Y entonces, bueno, la tarea fue, en primera instancia, tratar de ir integrando una planta docente más estable. Y posteriormente se trataría de aterrizar en un plan de estudios que nos guiara con respecto a todas estas inquietudes, que no solamente las había yo vivido, sino que también estaban aún presentes dentro del plan ese viejo, copia de UNAM. ¿Sí? Creo que la presencia de profesores como Alejandro Chao, Mario Flores, René Santoveña, Miguel Gálvez, tu servidor, estos 5 o 6 pollitos, 6 gatitos que pasábamos ahí mañana, tarde y noche, como que logramos cohesionar, ¿no? Integrar no solamente nuestra forma de pensar, sino también nuestros intereses en relación con la psicología, y sobre todo también integrar a otros profesores que estaban empezando a participar más directamente en la docencia, ¿no? Con nosotros. Es ahí donde creo que florece, donde creo que nace. No fue una situación sencilla, fueron varias sesiones, todas siempre en buen término, pero eran discusiones. Llegó un momento en que cada quien tenía una versión, si mal no recuerdo. Había 3 versiones. Sí, había 3 versiones de qué es lo que queríamos, pero había convergencias. Entonces formamos una comisión y ellos se sentaron e integraron una propuesta. Comisión de académicos, de estudiantes, de... Sí. Estaban integradas por Amplia, estudiantes y por docentes, pero para que no fueran discusiones tumultuosas, por un lado, y por el otro, reconociendo de que era muy difícil que pudiéramos integrar de manera muy tersa la idea misma de una sola propuesta que homogéneamente hubiera emergido de todos estos grupos.
fuimos dándole salida, teniendo a Fernando como director y a Miguel Gálvez y a un servidor como los más cercanos colaboradores. Sí. Y sí, ciertamente por ejemplo, a gente como Mario Flores, por ejemplo, sí, también, ¿no? Colaborando. Entonces, estos tres grupos se venían trabajando. Había coincidencias, nos dimos cuenta que había muchas coincidencias ya finalmente en algunas cosas. Y fuimos cediendo en algunos casos, ¿no? Si reconocíamos que la argumentación de lo que argumentaba o se discutía el grupo X, efectivamente debía ser considerado así, y recíprocamente también así fue admitido por los otros grupos las virtudes de las formulaciones conceptuales que también se hacían. Entonces fue realmente construyéndose, Enrique. Se fue construyendo bajo la guía de los docentes, la opinión de quienes no estaban ahí muy participativamente activos, pero siempre se tomaba en cuenta de por nuestra parte lo que opinara Alejandro, lo que opinara Matracht, etcétera, etcétera, pues los gurús, ¿no? En aquel momento de la facultad, de la escuela en ese momento. Sí, cuando yo llego a la escuela. Sí, ya estábamos en tránsito. Fue en el 86 las dos cosas. Sí. En el 86 ocurre que se somete a consideración del Consejo Universitario a la propuesta, y también ocurre, siendo Fernando director, que se presentan dos programas de posgrado, dos maestrías, uno la con el CDF y otra la de psicología. Un nombre. Psicología clínica, salud mental pública y salud mental ocupacional. Sí. Un membretote. Sí. Entonces, creo que ese es el 86 podemos considerar que es un año crucial en la historia de la escuela. Fíjate, estamos hablando de 15 años de su nacimiento, sí, del claro. 71 al 86, siendo quinceañera, aquí en Ahora, la escuela. Aclaremos en esta cuestión de que estamos tratando de encontrar antecedentes. Quizá la propuesta que generamos no tenía tanto asentamiento en lo que el CNI dictaba. Sí. En su momento, con Huberto Fabre y siendo responsable Alejandro Chao, junto con Ezequiel Benedicto, hicieron ellos una propuesta que tomaba en cuenta todos los lineamientos que se habían emitido en un congreso en Jurica, Querétaro. ¿sí? Pero como no fue consensada con estudiantes, profesores, sino que fue trabajada en pequeño grupo, o al menos así lo sentimos, te estoy hablando como estudiante de aquel momento, no la sentimos como propia. Lo que nos dijeron en un consejo técnico fue, esta es la propuesta, se las damos a conocer, y mañana pasado entra a consejo universitario. Algunos respingaron de los mismos consejeros técnicos, alumnos sobre todo. Otra afirmación que me parece necesario ver si es sustentable. Se puede afirmar que gracias al Plan 86, una orientación muy definida hacia la neurociencia y neuropsicología se abrió con dicho plan, porque de otra manera no lo veo. No propiamente, sino que yo siento que había, tratamos de que hubiera varias líneas, ¿no? No que predominara una en particular. Así también creo que se puede señalar que lo clínico estaba presente. Lo que tratamos de hacer fue poner al día lo que para nosotros era el estado actual de la psicología, por un lado, y por el otro era resolver una cuestión que nosotros padecimos. Y es que tú tenías, en la indefinición que señala Fernando hace un momento, 5 asignaturas de psicología educativa, cuya diferencia era 1, 2, 3, 4 y 5. 4 de social, 4 de laboral y 3 de psicoterapia, ¿no? Y además de psicoterapia, complementariamente estaba psicopatología. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer fue ser más precisos y igual darle una aproximación, poniéndole al día a lo que es relevante para la psicología de lo que para nosotros llevamos como neuroanatomía y neurofisiología. Pues sí, pero cuando yo estudié neurofisiología, el queridísimo doctor José Luis. Me la llevé con el uruguayo que murió. Sosensky. Me enseñó el ciclo de Krebs. Sí, así es. es. Es decir, con mucho respeto para el doctor Sosensky, ¿no? Pues un tipo queridísimo, afable, que a la larga salió
siendo un gran historiador, curiosamente, Sí. ¿no? Especialista en Francisco J. Mújica, etcétera, etcétera. Y otras cosas. Pero entonces el ciclo de Krebs como Que que como no le que- resulta pertinente a un psicólogo, Sí. ¿no? Como cultura, sí, fisiológica, pues está muy bien, pero no era pertinente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, anatomofisiología del sistema nervioso central, que es una asignatura también, un nombre muy largo, era pero la que tenía el descriptivo, puente a psicobiología y a neuropatología correlativa. Y ¿no? sin perder de vista que también había una Filogenia humana que daba un paso más adelante de bases biológicas a la conducta. Así es. ¿No? Es decir, como que Sí, yo llevé bases esas biológicas de la definiciones nos permitían como que articularlo con mayor consistencia, pero insisto, tratando de poner al día a la psicología, a los alcances que cada uno de nosotros iba teniendo, ¿no? Había vocaciones específicas, pues Fernando siempre se dedicó más al área de la psicología educativa, por decir algo. por un ejemplo. Y entonces, creo que a la larga las contribuciones que fueron generándose entre todo este grupo de profesores, desde el área de social, por ejemplo Mario Flores, etcétera, Fernando en educativa, así, nos permitió aterrizar en una propuesta curricular que efectivamente sí se convierte visto a posteriori en antecedente de esta vertiente neuropsicológica Y del UNICEF. y de la UNICEF, seguro. Y como el tiempo vuela, Sí. quisiera tocar dos puntos que creo vale la pena considerar. Uno es los eventos internacionales, congresos, relaciones con psicólogos de otros países, de otros lugares, y otro es la relación con Centroamérica, en psicología social, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Ahí. que de alguna manera también fue parte del periodo o de los periodos que ustedes fueron los directores de la facultad. Sí. Después viene el cambio, no prejuzgo si fue para mejorar o empeorar, solamente digo que ubicado el lugar, las prácticas externas que se estructuran en el programa del Plan 86, un peso importante en epistemología y metodología. En vez de psicometrías o de evaluaciones psicológicas había diseño de instrumentos de investigación. Creo que era lo que más estábamos de acuerdo cuando lo del 86, ¿verdad? Que psicometría no tenía que figurar. Sí. Y curiosamente. Sí. Y curiosamente ahora, bueno, ya me callo, pero sigamos con esta idea de los congresos y las relaciones Nicaragua. Yo quisiera expresarme en el siguiente tenor. El contacto con Centroamérica es a través de Mario Flores. Cuando yo llego a la dirección, Mario Flores guarda distancia. Yo no era en ese momento pues, de su devoción. Pero yo tenía la obligación, el deber, la responsabilidad de sacar avante una escuela e integrar a los profesores. Y un proyecto académico. Y un proyecto. Entonces le hablé por vía telefónica. Él vivía en ese tiempo en Texcoco. ¿Qué vivía esta casa de Juan? Recuerdo que era domingo, como a las 6, 7 de la tarde. Le marqué y le digo, oye, Mario, te hablo para decirte que no me gustaría que te alejes, entra con nosotros, por favor. Su reacción fue inmediata, sí, desde luego que sí, una vez que me has hablado y te ofrezco algo en concreto, bien, estoy organizando un congreso con gente de Centroamérica, ¿qué tal si la integramos y hacemos el congreso en la Universidad de Morelos? Desde luego que sí, entonces con eso empezamos, ¿verdad? Propiamente las relaciones con Centroamérica, aunque quizás a nivel estudiantil tal vez ya había habido algunos acercamientos a través de algunos egresados, El mismo René había tenido cuando la FINEP, Sí. ya habíamos tenido relación con Centroamérica, Sí. y en el ámbito nacional. Sobre todo en el ámbito nacional, en el quinto Congreso en Culiacán. no, fue en la Ciudad de México. El de México, sí, el Y sexto después fue en fue Culiacán. Culiacán. El quinto fue ahí en la UNAM y el sexto fue en En Culiacán. La UAS. Al de la UNAM fuimos muy pocos de la escuela. Yo estuve todo el evento, porque además fue un evento. Además especial, tomamos el porque auditorio. estaba tomado las parte de las instalaciones de la facultad. Sí. Éramos Y, bárbaros. Sí. Yo recuerdo haber visto ahí, aunque él me dice después que no era él, yo estoy seguro que era Jorge Peralta,
el que trató de un poco calmarnos. Era Jorge Peralta porque estaba con los ánimos José Sánchez encendidos Sosa. que estaban de todos los estudiantes. Aunque diga que no, pero sí. Yo digo que era él, ¿no? El que salió a calmar un poco los ánimos de quienes estábamos ahí. Y después en Culiacán, efectivamente en el año de 81. Ahí fuimos un poco más, éramos como 10 estudiantes de psicología. Sí, pobre Ana Incluso María Méndez nos llevamos Puga. a chavos de primero. Sí, fue Fue Daniel Suárez, fue sí, Anita, Ana María Méndez Sí. Puga, etcétera. Faustino creo que fue. Faustino también fue, fueron varios, fuimos varios. Y después, lo que relata Fernando, es cierto, se hace el evento con Guatemala, pero hubo un antecedente previo todavía, no sé si fue contigo ya o incluso le tocó a Esparza. Este esfuerzo que hacen por un lado Tono Mazariegos en Sinaloa y Mario Flores acá, No, Ah, es sí. como- para No, una reunión nada más no. entre Sinaloa y Morelos. No, ¿no? estaba precisamente en el inter de salir el doctor Clemente Esparza. Yo recuerdo la situación, ¿sí? Y Yo todavía no estaba yo como profesor, yo ya había egresado, todo eso ya estaba. sí, con Toño Y Mazariegos. entonces Tono Mazariegos y Mario, guatemaltecos finalmente ambos, Sí. uno en Sinaloa y el otro en Morelos, deciden compartir las experiencias de trabajos comunitarios que en una y otra parte se venían haciendo y se alternan pequeños encuentros bajo modalidades muy compartidas, muy solidarias de efectuarlos, es decir, prácticamente la manutención de quienes asistían a los eventos se recorría por cuenta de los que eran Sí, que anfitriones, era algo que caracterizaba esos eventos, ¿no? Sí. Tanto la comida como el hospedaje pues Sí. era provisto por Iban a A casas por Iban a sí, ocupación, sí, sí, y lo cual además pues generaba ahí acercamientos diversos, de todo tipo. de todo tipo. Sí, sin duda. Sí, así fue. Y ya después, esos fueron los antecedentes para que, dado que ellos venían de Centroamérica, de Guatemala, pero De Nicaragua. Tono Mazariegos ya había estado, por ejemplo, trabajando en El Salvador. Claro. Y ellos tenían vínculos con uno u otro psicólogos de Centroamérica. Y entonces primero fue con la Universidad de San Carlos, que tiene como sede, o subsede, perdón, o como matriz, sucursal, digamos, al CUNOC, al Centro Universitario de Occidente, que está en Quetzaltenango. Y entonces, bueno, pues ahí eran ya cuatro escuelas las que estaban involucradas. Estoy hablando de 82, no, lo de las de Sinaloa, Sinaloa Morelos debe haber sido por el 84, una cosa así. Y ya en 86 ya empezaron a hacer con Guatemala. Guatemala, Sinaloa. Ahí fue donde yo me incorporé. Yo ya estaba como docente y yo me involucré inmediatamente en esta iniciativa. Que incluso, si mal no recuerdo, no sé si fue el primero o posteriores, que nos prestaron el auditorio de la secundaria Sí, cómo no, federal. jugué. Claro, ahí fuimos. Ahí Ahí fue fue donde en me el jugaron la bromita Sí, ahí fue ya de grande. los prolegómenos. Hola Satobella. Pero bueno, eran las Sí, sí, bromitas. sí. Pero esos congresos. Ese fue el tercer los encuentro habilitaron México-Centroamérica de psicología. Sí. Todavía no era del Caribe. apropiada, Más formal, más propia, sí, más pro- nuestra. Más de apropiación, me Sí. refiero. Y Sí. lo cual no quiere decir que antes no se hayan formado, pero con una... Incluso antes iban a Iztacala algunos, ¿no? Sí. No, que yo, bueno, O a Zaragoza, que yo sepa, o- no. Bueno, al menos en lo que se refiere a mi generación. Pero Bernardino, nosotros por íbamos- ejemplo, yo lo conocí en la UNAM. Ah, bueno, pero Bernardino no es de nosotros. No es de nosotros. No. No es egresado de nosotros. No. No, Bernardino estudió en la UNAM. Sí, Sí, yo lo conocí en la pero, UNAM. no, es que yo sí estaba situando tu comentario ya más adelante. Como Miguel Gálvez estuvo trabajando en Iztacala. Gálvez y Valentín de Mata fueron a tomar un curso de estadística para psicólogos a Iztacala. Ah, ellos eran los que daban estadísticas, curiosamente. Estuvieron yendo y viniendo un semestre. Y después Gálvez se quedó a trabajar allá. Allá. ¿Sí? Rosa María Pintos es de No, acá. Rosa María Pintos es también es de mi Es de mi generación, generación. igual que Gálvez, igual que Valentín Y Rosalba. y Rosalba. Y a través de Gálvez, en su momento también recibimos mucho el apoyo de
compañeros de Raúl Gallardo. de Raúl Gallardo, Físico, que daba... Sí, Gallardo daba de físico. Prócoro, Javier Gutiérrez, ¿no? Javier Gutiérrez, y un tal Jesús que también estaba medio locochón, pero nos apoyaba en los mentados talleres. Sí, cómo no. Te explico, por ejemplo, cómo surgieron los talleres. Había que empezar el lunes de esta semana que viene las clases, pero no teníamos los docentes completos. Entonces yo decía, con una semana que tengamos, con eso logramos integrar la planta. Y entonces, como Gálvez había estado allá, ¿verdad? Él nos echó la mano y generamos una semana de talleres antes de empezar el semestre, mientras organizábamos horarios y profesores. Pero como realmente tuvo un efecto positivo y se vio que esto inclusive le daría mucha actualidad al plan de estudios. A grado tal que se integraron. Porque entonces no solamente fueron los talleres, sino además le añadimos seminarios. Sí. Que no fueran permanentes su contenido, sino que para cada generación, de acuerdo a sus propias circunstancias, Fueran variables. se fueran variando, ¿no? Y entonces la generación que entró en primer año pues tuvo un X taller Y no y no necesariamente era para la que le seguía, ¿no? Igual los seminarios. Entonces, Y eso le dio mucha sí. flexibilidad al plan de estudios. Y eso fue ahí donde fueron integrados los talleres, seminarios y desde luego las prácticas, ¿no? Claro, las prácticas me formativas. tocó ser coordinador, Sí. creo que Sí. Fausto Gutiérrez firmó el nombramiento. Pero fuera de ello, dos cosas para cerrar esto. Sí, ya. Pese a todo, la relación de los directores de biología, medicina, comunicación humana y psicología permitió como un precedente de la UNICEP, Sí. el Centro de Investigación en Neurociencias, que un rector, cuando tú dejaste el colegio de directores, echó para atrás, que estaba aprobado en el último sesión de consejo Pues a mí me del tocó ingeniero Fausto. A ti te lleváramos tocó, esa propuesta claro, todavía siendo que nos tocó director. presentarla a Juan Jasso y a mí, Sí. y a López Ya, Mora, al doctor Miguel Ángel López Mora, de medicina. Y estábamos integrando todas estas unidades académicas, Sí. hablando de interdisciplinaridad. Fuera Sí, del sí, éxito, sí, ¿no? sí. Pero sí de la interdisciplina y la transición. ¿Cómo no? ¿Cómo En esa no? lógica. Es decir, Era muy ambicioso, sinceramente, porque no teníamos las plataformas que después, por lo menos a nivel del profesorado, se tenían con los famosos programas de profesores investigadores de tiempo completo. claro, Pero la idea era bastante ambiciosa y adelantada para... no, para la incluso época, ¿eh? Sí. recuerdo que el propedéutico de la maestría en neurociencias lo tomaste Yo tú, tomé curso. lo tomó Valentín González y González, Sí. un maestro de CEPLA, ahorita me lo tienes que pasar. Sí, en lenguaje de señas. Pero el Jorge, último Jorge, punto, pero no me acuerdo su apellido. no quisiera cerrar esto sin decir que obviamente no les toca a ustedes ni a mí decirlo, pero no quiero dejar de decirlo. Yo creo que la UAM, a través de la Facultad de Psicología, debe un reconocimiento a ustedes por el papel jugado en esta historia y en esta definición de lo propio. No prejuzgo la discusión de si lo que se hizo después es válido, legítimo, importante o no, pero como punto de partida propio de identidad de la Facultad de Psicología hoy, es impensable sin el trabajo que hicieron ustedes, porque tú fuiste el primer director, segundo, tercero, cuarto. No, yo ya no repetí. No, ya. No, primero, segundo, segundo, tercero, tercero, sí, y después ya te fuiste a otros sí. mundos. A otros lares. Pero sí, es prácticamente una década, del 86 al 96, donde se está definiendo una trayectoria y una presencia nacional e internacional de la Facultad de Psicología, como no se ha vuelto a tener. Entonces yo sí creo, no es un reclamo a la UAEP ni a la Facultad de Psicología, pero es una súplica. Miremos hacia atrás y reconozcamos que no estaríamos aquí si no estuvieran ustedes ahí. Yo con eso cierro. No sé si quieran cerrar ustedes con algo más, pero... No alcanzaría porque son tantas cosas Sí. que señalar de los difíciles inicios de la escuela. Hay muchas anécdotas, ¿eh? Sí, muchísimas. Además, Y hay gente, personas a las que puedes invitar de las primeras generaciones que te Sí, porque es contarían- cuarta y séptima. Sí. Si tú invitas a alguien de la primera y de la segunda y la tercera, por Así ejemplo, es, Beatriz, va a ser muy interesante. Beatriz Ramírez,
está Miguel Ángel Vázquez, De la primera. Gerardo Mari Carmen, Telles, no sé de qué. Gerardo generación Telles. sea. Mari Carmen es de la quinta. La hermana de La hermana de Miguel Ángel es de la Vázquez. quinta. es de la Porque ellos quinta. también se echaron como 12 años Sí. en comunicación humana. sí. Al mismo Toño Arana, lo puede Toño El es mismo de la Arana. sexta, es de la sexta. Sí. Leonor es más La allá. esposa de Huberto Fabrera de la segunda. De la segunda, Bisoño. Gina. Gina Bisoño, ella Sí, es de la así segunda. es, sí. Pues Puedes invitar también a que tengo presente que haya estado en ese consejo universitario donde se votó a Óscar Puig, Sí. Oscar. No, y el que ya se nos fue, que fue el primer consejero universitario, Miguel Manso. Miguel Manso. Ya se murió. ya se Sí, acaba. es Lamentablemente se adelantó. Sí, Ojalá que esté bien en donde quiera que se encuentre, Así es. pero... Pero ahí está su comadre Él fue el también. primer consejero universitario y Rafael Monroy fue el consejero maestro. Rafael también te puede dar. Consejero puede maestro. dar. Sí, no, a Rafael sí lo quiero invitar, pero como es biólogo, quería primero traer. Sí, porque con a él los puedes alternar puede cosas. alternar hasta biología, porque el CIF, claro, el claro. CIF es casi hijo putativo de Sí, Rafael desde luego. Monroy. desde luego. Pero no quisiera dejar entonces de agradecer su tiempo, además porque fue una charla muy anecdótica, muy sabrosa, no fue muy teórica, no fue histórico-política, sino fue una historiografía desde la propia subjetividad y la experiencia de ustedes. Cierto. No quiero dejar de agradecerlo y no quiero dejar de reiterar, la UAM les debe un reconocimiento porque de no estar en ese momento histórico, hoy no estaría la facultad. donde Yo me está. conformo con que el gobierno reconozca la labor en este momento de la Sí, claro. universidad. Sí, ¿verdad? Con eso Sí. nos conformamos. Con eso Bueno, estamos casi que bien pagados. Pero todos nos conformamos. Bueno, yo no me conformo. Es obligación. Es hacer obligación. Claro, por Sí, sí. supuesto. Lo otro también es obligación de la universidad, ya que regresemos. Déjenme echarle la Muchas llamada gracias de vuelta. y hasta la próxima. Hasta la próxima.